En 1947, en las cuevas de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, un grupo de beduinos encontró lo que se convertiría en uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Dentro de jarras de cerámica selladas por milenios, había manuscritos cuidadosamente preservados que contenían textos religiosos, apocalípticos y legislativos que preceden al canon bíblico tradicional. Entre los rollos más estudiados se encontraban copias del libro de Isaías, himnos sectarios y tratados de pureza ritual. Pero en los informes paralelos de la Misión de Investigación Arqueológica de Jerusalén consta una nota olvidada, firmada por un técnico auxiliar y nunca incorporada a los informes oficiales. Menciona fragmentos de sustancia ósea retirados de la Cueva 4, aparentemente esculpidos con signos que no encajan en ningún sistema epigráfico reconocido. Esos huesos no fueron entregados al Departamento de Antigüedades. Permanecieron fuera del circuito académico. Fueron guardados en silencio en una caja no catalogada, bajo tutela no esclarecida. Décadas después, un lingüista de origen armenio, profesor visitante en la Universidad Hebrea, identificó los fragmentos durante una inspección en depósitos olvidados. Al observar los trazos tallados, notó no solo regularidad, sino ritmo. Había repetición, pausa, estructura. No era aleatorio, era lenguaje. No reconoció los caracteres, pero reconoció el patrón. Métrica poética, recurrencia numérica, organización casi litúrgica, como si fuera una oración o una fórmula. Sugirió que las inscripciones podrían pertenecer a una lengua protoenosiana, hipótesis que implicaba la suposición de que ciertas tradiciones orales premosaicas codificaban fonemas no transcritos en el hebreo clásico. Fue ignorado. Un mes después, regresó a su ciudad natal, Ereván. Nunca más publicó, nunca más fue encontrado. La última entrada de investigación registrada en su diario digital era una búsqueda por Shemyasa, etimología oculta. Shemyasa es una figura marginal dentro de la tradición judía. Aparece en el libro de Mindebesim Enoch, texto apócrifo preservado principalmente en Etíope. Según ese relato, Shemyasa fue el líder de una clase de ángeles enviados a la tierra para vigilar a la humanidad. Se les llamaba los vigilantes. Cayeron, desobedecieron, tomaron esposas humanas y engendraron hijos. A esos descendientes se les llamó Nefilim, gigantes, poderosos, pero corruptos. El diluvio, según esta visión, no fue un acto de castigo generalizado, sino un intento divino de erradicar ese linaje mixto. La inscripción en los huesos parecía referirse a ese episodio, pero no con tono de mito, con precisión de testimonio. Los términos que el lingüista intentó transliterar, registrados en sus borradores, indicaban fórmulas, claves fonéticas y nombres. Shemyasa aparece codificado 3 veces, siempre junto a un símbolo semejante a la letra hebrea Shin, invertida. En 1972, documentos internos de la Autoridad de Antigüedades de Israel relatan la reapertura no oficial de una cueva no listada, la llamada Cueva 13. La información es fragmentaria, pero mencionan el descubrimiento de un esqueleto humanoide, inusual en proporción y postura funeraria. Entre los objetos encontrados junto a los restos mortales había un hueso ennegrecido, con inscripciones del mismo patrón. Ese fragmento nunca fue exhibido y los documentos fueron clasificados. Pero en 1997, un académico disidente publicó anónimamente un artículo digital describiendo el contenido de los huesos como lenguaje apotropaico aplicado sobre materia humana. Según él, el hueso no era solo un objeto ritual, era un sello,
La idea de sellos es central en textos judíos y cristianos primitivos. En el libro del Apocalipsis, los sellos son elementos que retienen o liberan fuerzas espirituales. En el Zohar se encuentran referencias a los huesos de los caídos, que llevan dentro de sí los nombres que no deben ser pronunciados. Un nombre, según la Cábala, no es solo una designación, es una función, y, en el caso de los ángeles, una esencia. La idea de que un hueso pudiera llevar, como escritura viva, un nombre prohibido no es mitológica, es simbólica. Pero símbolo en el hebreo bíblico es un puente, un portador de realidad. En una carta no divulgada, un teólogo jesuita que tuvo acceso a los huesos, en circunstancias nunca esclarecidas, escribió: si esto es auténtico, entonces tenemos, por primera vez, no solo un texto apócrifo, sino un hueso apócrifo. Y si los textos advierten sobre el nombre, ¿qué hace un hueso que no lo olvidó? La tradición judía advierte contra el uso indebido de los 72 nombres de Dios y de la pronunciación de los nombres de poder reservados para prácticas sagradas específicas. Muchos de los vigilantes, según Enoc, intercambiaron nombres, se ocultaron, se mezclaron entre las lenguas de los hombres. El nombre tallado en el fragmento final, en el hueso ennegrecido, no era Shemyasa. Era Yaraquel, un ángel que solo aparece una vez en fuentes etíopes. El que vigila a los vigilantes, el arqueólogo que registró el objeto, desapareció meses después. Pero antes de eso, dejó una grabación interna. En un tono contenido, casi ceremonial, dijo: estos huesos no llevan la memoria de los muertos, llevan lo que los muertos intentaron contener. Nada más fue dicho. La grabación termina en silencio, tal vez hacia un lugar donde el nombre nunca más fuera pronunciado, o, al contrario, donde finalmente pudiera serlo. En el segundo libro de Enoc hay un pasaje que nunca llegó a los púlpitos. En él, el patriarca es llevado a los cielos y observa desde lejos una orden de seres que no se mueven ni respiran como los hombres. Los llama Irim, los vigilantes, creados para observar, no para actuar, testigos silenciosos de la creación. Pero actuaron. El libro de Enoc, excluido del canon judío y cristiano, sobrevivió en copias etíopes y fue redescubierto en Occidente solo en el siglo XVIII. Allí está registrado lo que no se quiso preservar, que ángeles descendieron a la tierra y que enseñaron a los humanos lo que no debían saber. No fue solo la transgresión sexual, fue la transgresión ontológica. Shemyasá, su líder, habría hecho un juramento. Él y otros 200 tomaron esposas humanas y engendraron hijos. Los textos los llaman Nefilim, gigantes, pero la palabra también puede leerse como los caídos, los derribados o los que hacen caer. Y esos hijos, según el relato enóquico, consumieron todo. Comían la carne de los hombres, bebían la sangre de los animales, corrompían las plantas y los cielos, hasta que los hombres clamaron por ayuda. Entonces Dios envió el diluvio. Pero antes del diluvio hubo un decreto. Los ángeles transgresores serían aprisionados, no destruidos, sino sellados, en cuevas, bajo desiertos. Y sus nombres serían borrados del mundo de los vivos. La arqueología moderna nunca reconoció estas historias como historia. Se trata, dicen, de alegoría, mito. El problema es que las inscripciones encontradas en los huesos de Qumrán siguen, punto por punto, esa cronología, con detalles ausentes incluso de los manuscritos enoquicos conocidos. Hay una repetición, 200 nombres. Muchos son ilegibles, pero algunos retornan con frecuencia. Shemyasa, Azazel, Armaros, Penemue. Esos nombres aparecen en fuentes apócrifas, pero en los huesos están asociados a funciones. No son solo nombres, son tareas. Azazel, por ejemplo,
está asociado a la enseñanza del armamento, armaros al encantamiento, penemue a la escritura. La idea que surge de los fragmentos es que los vigilantes no solo enseñaron, codificaron. Uno de esos huesos, estudiado discretamente por un equipo independiente en París, posee lo que los investigadores llamaron estructura silábica antifónica. En otras palabras, responde a sí mismo como un eco escrito, una especie de texto responsivo o código dialógico, y comienza con una invocación. Y los ojos fueron dados a los hijos de los cielos, pero los volvieron hacia la tierra y vieron. El verbo ver aquí es central. Los vigilantes no son llamados guerreros ni gobernantes, son ojos, y la traición fue mirar donde no debían. En 1900, el Midrash judío, existe la noción de que ver es un acto creador. Lo que se ve, se nombra. Lo que se nombra, existe. Cuando los vigilantes miraron a los humanos, no fue solo deseo, fue creación de vínculo, un tipo de pacto cósmico, sin permiso. Las inscripciones óseas no mencionan arrepentimiento, pero indican intento de contención. Una de las frases más repetidas es que el nombre no sea pronunciado y la forma no sea rehecha. Esa sentencia aparece 7 veces en 7 fragmentos distintos. Para estudiosos de la Cábala, esto remite al concepto de tzimtzum, la retracción, divina para que el mundo exista. Pero aquí, lo que se retrae no es Dios, es el nombre, la identidad, lo que debe mantenerse sellado. En 1981, un manuscrito no publicado fue entregado anónimamente a la Biblioteca Nacional de Israel. En él había una tabla de caracteres no identificados, con notas en francés, hebreo y latín. La firma estaba borrada, pero la primera página tenía una frase manuscrita en griego: Phylakes tu, anthropou kai tu teu, vigilantes del hombre y de Dios. Dentro del sobre había una fotografía desvaída. Mostraba un hueso tallado envuelto por una cinta de cuero marcada con el símbolo de la letra hebrea Lamed invertida, símbolo que en algunas escuelas místicas representa la enseñanza que nunca debe ser transmitida. El origen de esa imagen nunca fue determinado. La cinta, según el parecer de un restaurador, era del siglo XVI. El enigma permanece. Esos huesos son advertencias o reliquias, son testimonios de lo que fue o instrumentos de lo que puede retornar. El teólogo protestante Emil Kurz escribió, en una carta particular a Gershom Scholem, si los vigilantes fueron sellados, entonces sellar significa contener una función, y la función, cuando se viola, no muere, duerme. Tal vez los huesos no sean solo escritura, tal vez sean, como el propio Enoc, portadores de memorias vivas, y la lengua que llevan, por más enigmática que sea, sigue activa, no como texto, sino como señal, como estructura litúrgica capaz de ser leída de vuelta al mundo. Hay fragmentos que no fueron escritos en huesos, sino esculpidos en dientes, y hay uno que repite, en 3 lenguas, la misma frase: Él volverá a hablar cuando el sello sea roto. En el próximo capítulo, el Evangelio de los huesos, cuando la carne se usa como pergamino. La tradición bíblica comienza en palabras: en el principio, Dios dijo. Pero la historia subterránea de la religión comienza en huesos. Mientras los pergaminos registraban lo que podía ser enseñado, los huesos parecían guardar lo que no podía ser escrito. En 2006, durante la restauración de archivos no digitalizados de la École Biblique de Jerusalén, un técnico encontró un rollo de película fotográfica de 35 metros dentro de un sobre sin identificación. La película contenía imágenes granuladas, en blanco y negro, que mostraban fragmentos óseos dispuestos sobre una mesa de piedra. En cada hueso, inscripciones en patrón vertical, meticulosamente ordenadas.
La leyenda escrita a mano, en francés, decía «L'Évangile des os», el Evangelio de los huesos. El nombre no consta en ningún canon conocido, pero entre estudiosos de apócrifos herméticos circulaba desde hacía décadas el rumor de un documento silencioso, no escrito en pergamino, sino tallado en la carne de muertos consagrados. Sería un evangelio no en el sentido cristiano, sino en la acepción etimológica griega, buena nueva, aunque su contenido fuera todo menos reconfortante. En fragmentos catalogados bajo siglas codificadas, como VQBN11, se lee una estructura en 4 partes. Comienza con un catálogo de nombres, seguidos por descripciones de sus hazañas, luego el registro de una ruptura y finalmente una advertencia, que no se repita la mezcla, que no se reabra el sello. Esas 4 secciones coinciden, curiosamente, con lo que se encuentra en los evangelios canónicos: genealogía, actos, pasión y promesa. La diferencia está en el sujeto. Aquí, el protagonista no es el Mesías, es el caído. Uno de los fragmentos más inquietantes está tallado en un molar humano, un diente, con una escritura en espiral que solo puede leerse rotando el objeto. Bajo luz directa dice: «La carne guarda el nombre, porque el nombre no soporta el aire». Esa frase resuena con tradiciones judías antiguas, según las cuales ciertos nombres divinos solo pueden pronunciarse en lugares sagrados, por voces consagradas, en horarios específicos. Pero aquí el nombre está escondido en hueso y diente, como si su liberación fuera no solo indebida, sino peligrosa. Otro fragmento, este tallado en una vértebra infantil, repite 3 veces el término Elion Nafal, literalmente, el Altísimo cayó, una inversión absoluta de las jerarquías celestiales. No se trata solo de la caída de ángeles, es la insinuación de que el propio alto se hizo bajo, que hubo, tal vez, una inversión cósmica. Investigadores que analizaron esos huesos notaron un patrón adicional. En algunos fragmentos, las inscripciones continúan más allá de la superficie. Un examen tomográfico realizado en 2015 en la Universidad de Lovaina reveló que algunas marcas continuaban bajo la capa ósea, grabadas por abrasión o por técnicas desconocidas, como si el texto hubiera sido empujado hacia adentro. Esto llevó a uno de los investigadores a proponer el concepto de criptolenguaje endógeno, escritura incrustada en la materia, diseñada para no ser leída, sino reconocida por presencia. Un tipo de memoria espiritual codificada, cuya decodificación no requiere lectura, sino exposición. Ese concepto no es extraño a la mística judía. El Sefer Yetzirah, o Libro de la Creación, describe cómo las letras del alfabeto sagrado no son solo instrumentos de lenguaje, sino estructuras de realidad. No dicen, son. El Evangelio de los huesos parece operar en ese mismo nivel, no informa. Constituye un detalle importante. Todas las ocurrencias del término Evangelio en los huesos están tachadas con una segunda capa de inscripción, como si alguien después intentara borrar o corregir la palabra. En 2 de esas correcciones, la palabra sustituida es matzarat, un término oscuro asociado en algunas tradiciones al cinturón celeste o a los guardas de las puertas del cielo. La implicación es clara: el texto grabado en los huesos no debería haber sido transmitido, o al menos no a los vivos. Un monje carmelita del siglo XVII, en un manuscrito nunca publicado, escribió: «Los que escribieron en los huesos no querían que supiéramos, pero tampoco querían que olvidáramos. Es el registro de una culpa imposible». El capítulo final de uno de esos fragmentos trae una sentencia que se repite en diferentes formas en los textos herméticos, cabalísticos y gnósticos.
Toda carne que alberga el nombre se pudre con el tiempo. Pero el nombre, si no es borrado, volverá a hablar. Esto sugiere que los huesos funcionan como cápsulas, no solo de información, sino de reverberación espiritual, y que con el tiempo la propia lengua grabada retorna, como un eco que nunca cesó, solo disminuyó la frecuencia. La pregunta que persiste no es quién escribió esos huesos o por qué. La pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien los lee por completo? En 1984, un especialista en lenguas muertas recibió acceso parcial a los fragmentos del Evangelio de los Huesos. Después de intentar reconstruir el orden del texto, dejó una nota con una sola frase: lo que está sellado no está muerto, solo no quiere ser llamado. En el próximo capítulo, el hombre que desapareció. En 1984, Eliyahu Nave, lingüista y epigrafista formado en Oxford, llegó a Jerusalén para integrar un proyecto secreto de catalogación de fragmentos no oficiales de los manuscritos del Mar Muerto. Nave era un hombre metódico, ortodoxo en su vida personal, pero herético en sus preguntas. Durante su estadía, se obsesionó con un conjunto de fragmentos nunca exhibidos al público, marcados internamente con la sigla OMK4, cuyas inscripciones parecían formar no una narrativa, sino una secuencia ritual. Las palabras, según sus anotaciones, se agrupaban en pares contrastantes: subir y descender, abrir y sellar, ver y borrar. En su diario personal, Nave escribió: no es un texto, es un mecanismo. Las reuniones entre Nave y sus supervisores disminuyeron a medida que se alejaba de los procedimientos protocolares. Comenzó a consultar textos místicos fuera de la bibliografía oficial. Solicitó copias restringidas del Libro de Raziel, del Sefer Habahir y de tratados herméticos del Cairo Genizá. Su línea de investigación se desvió de lo histórico y entró en lo simbólico. Una de las principales inquietudes de Nave era lo que él llamaba nomen inversum, la hipótesis de que ciertos nombres angélicos en los huesos eran escritos invertidos de nombres divinos, codificados no para preservar, sino para contener, para impedir que volvieran a actuar en el mundo. Su cuaderno de campo, posteriormente recuperado, tiene un pasaje central en el que anota: la inversión no es error, es sello. Un nombre invertido no invoca, ata. En el invierno de 1985, Nave recibió autorización para visitar una cueva recién identificada a unos 9 kilómetros al sur de Qumran. Esa cueva, apodada informalmente 11Q Black, no constaba en los mapas arqueológicos, pero fue mencionada en una carta encontrada entre los documentos de un monje maronita del siglo XIX. Según la carta, la cueva era habitada por los beduinos, que la llamaban Boca del Ángel Ciego. Decían que de vez en cuando sonidos huecos venían de dentro, como si alguien recitara nombres en lenguas olvidadas. Nave entró en la cueva acompañado de 2 auxiliares y una cámara de video VHS. La grabación, recuperada parcialmente, lo muestra retirando del suelo una losa de piedra cubierta por inscripciones casi borradas. En hebreo arcaico se lee: el sello es el nombre, y el nombre es la prisión. Permanece en silencio por varios segundos. Luego, susurra algo en voz baja. La grabación tiembla. Los auxiliares afirman que tras esa escena, Nave los despidió, alegando necesitar tiempo a solas con el artefacto. Dejaron el área por instrucción directa. 3 horas después, Nave aún no había regresado. Los auxiliares volvieron. Encontraron la cueva vacía. La losa había sido recolocada, la cámara abandonada en el suelo, y el cuaderno de Nave abierto, con una sola frase escrita en arameo: Barenasha de Loitma,
el hijo del hombre que no fue olvidado. Las búsquedas duraron una semana. No se encontró evidencia de su paradero, ningún signo de lucha, accidente o fuga. Solo silencio. 6 meses después, un sobre marrón fue dejado en la portería de la Universidad Hebrea dirigido a la hija de Nabe. Dentro había una fotografía, en blanco y negro, datada de 1937, mucho antes del nacimiento de Nabe. Mostraba a un hombre con rasgos similares a los suyos frente a la misma cueva. En el reverso, escrito a mano solo, el sello fue abierto una vez y sellado de nuevo con otro nombre. No hay registro de análisis forense de la imagen, ningún rastro del remitente. Pero estudiosos de la cronología interna de los manuscritos del Mar Muerto señalan que la frase de la losa, "el sello es el nombre", aparece en otros 2 fragmentos no catalogados. En ambos está seguida por una fórmula cabalística, Yad Beshem, Shem Be'etzem, Etzem Bedom. La mano en el nombre en el hueso en la sangre. Se trata de un patrón de contención. La energía sagrada sellada por capas sucesivas, nombre, sustancia, sacrificio. La ausencia de Nabe se convirtió en tabú. Las instituciones involucradas retiraron su nombre de las publicaciones. Su último artículo fue archivado, pero entre círculos discretos de estudiosos se cree que Nabe no se perdió, sino que fue transformado, que su exposición total al conjunto de fragmentos OMK4 lo reconfiguró de alguna manera. En la tradición esotérica hay precedentes. El concepto de ocultamiento por asimilación aparece en el Zohar. Cuando un nombre es absorbido por otro, no desaparece. Solo duerme dentro de la forma que lo alberga. Lo que Nabe leyó o pronunció sigue siendo incierto. Pero el cuaderno dejado en la cueva contiene, en la última página, la reproducción de un símbolo inusual, una estrella de 5 puntos. Inscrita dentro de una letra hebrea Mem, con un punto en el centro. Al lado, en letras pequeñas, función transcrita, nombre no más sellado. 30 años después, una grabación basada en los patrones rítmicos de los huesos fue convertida en frecuencia sonora. El resultado no fue una melodía, fue un ruido, un tipo de lamento artificial y, superpuesto al sonido, una sola palabra. Surgió en el espectrograma Shemyasa, en el próximo capítulo, El sonido que quiebra huesos. En 2014, un equipo de investigación de la Universidad de Lovaina inició un proyecto experimental: transformar inscripciones en fragmentos óseos en secuencias sonoras. El objetivo era puramente lingüístico: probar la hipótesis de que los caracteres grabados en los huesos antiguos poseían un ritmo fonético intrínseco. Los fragmentos utilizados no eran públicos. Eran copias digitales de inscripciones, extraídas discretamente de huesos recuperados en Qumrán en la década de 1970, nunca exhibidos. Presentaban un patrón de repetición métrica inusual, una alternancia entre marcas largas y cortas, separadas por símbolos de pausa. Uno de los investigadores sugirió que aquello se asemejaba a una forma de notación, no musical en el sentido moderno, sino litúrgica, similar a las marcas rítmicas del canto gregoriano primitivo o a las señales de cantilación encontradas en la Torá. Las inscripciones fueron convertidas, carácter por carácter, en frecuencias sonoras basadas en un modelo espectral de fonemas, semitas antiguos. El resultado no fue una melodía, fue un ruido, un sonido grave, arrastrado, casi mecánico, como metal vibrando bajo el agua. Al principio, el experimento fue archivado, pero un estudiante del equipo, al volver a ejecutar los archivos por curiosidad, utilizó un espectrograma de alta resolución para visualizar la forma de la onda.
Fue entonces cuando apareció. Entre 4.7 y 5.3 segundos del archivo sonoro, el espectrograma reveló en una imagen nítida una secuencia gráfica que no era ruido aleatorio. Era un nombre transliterado en letras latinas. SHEMIAZAL. Estudiante pensó en un fraude. Repitió el proceso. Usó otro software. La misma imagen. En todos los espectrogramas, el nombre emergía en el mismo punto, pero no había codificación visual en el audio original. La imagen solo aparecía en el campo espectral, un nombre que solo puede ser visto por el sonido. El equipo presentó el resultado en una conferencia interna. Fue inmediatamente instruido para interrumpir la investigación. Todos los datos fueron archivados bajo control institucional, pero una copia del audio se filtró a foros privados en línea. Usuarios reportaron incomodidad al escucharlo. Náuseas, mareos. Uno describió la experiencia como sentir un peso sobre el centro del pecho, como si algo estuviera mirando desde dentro. Otro reportó un sueño recurrente, estar atrapado en una sala oscura, escuchando a alguien caminar sobre huesos. El ruido se conoció en círculos esotéricos como el sonido que quiebra huesos, no por romper físicamente, sino por producir una sensación de fractura interna. Investigadores de la fenomenología religiosa asociaron la experiencia con descripciones clásicas de estados alterados de conciencia inducidos por sonido sagrado. El Zohar menciona voces sin boca, ecos de mundos espirituales que no se expresan por lenguaje, sino por vibración. La cábala luriánica habla de Shevira, ruptura de los vasos divinos, como origen del mal en el mundo. Un sonido que rompe recipientes, pero en este caso, el recipiente es el cuerpo. Un especialista en liturgia bizantina sugirió que el patrón rítmico del ruido se asemeja a la recitación conocida como trisagión invertido, una inversión de la oración Santo, Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. La versión invertida sería una fórmula de destrucción, según textos heréticos del siglo IV. Si esto es cierto, el sonido generado por los huesos no sería una lectura, sería una invocación en negativo, y el nombre que emerge del espectro, Shemyaza, no sería solo un nombre, sería una presencia llamada de vuelta por el ruido. En Nindo, textos gnósticos fragmentarios, el sonido es una de las 5 lenguas de creación, y también de retorno. El nombre de un ente espiritual, cuando se pronuncia con la intención correcta, no solo lo representa, lo manifiesta. La hipótesis final planteada por uno de los últimos estudiosos del audio fue teológica. El hueso fue escrito como sello, el sonido lo rompe, el nombre entonces se alza. Este tipo de pensamiento remite a la tradición de los 72 nombres de Dios, estructuras que cuando se manipulan en un orden específico generan conexiones entre planos espirituales. Pero el nombre Shemyaza nunca fue parte de los nombres sagrados. Pertenece a lo que fue expulsado. Curiosamente, un manuscrito marginal del siglo XIII, escrito en Provenza, menciona que ciertos nombres, cuando no están inscritos en tinta sino en hueso, se convierten en ecos que sobreviven a la carne. El texto termina con una advertencia: nunca cantes el nombre de los que cayeron, porque la música es el hilo entre los mundos. Ese eco, ese ruido espectral, aún circula. Copias del audio fueron escondidas, descargadas, codificadas en formas de arte digital, analizadas por inteligencias artificiales y, según rumores, incorporadas a instalaciones sonoras contemporáneas por artistas sin conocimiento de lo que estaban usando. El sonido continúa, y la pregunta final no es más si el nombre fue leído, sino ¿está él escuchando de vuelta? En fragmentos más antiguos, una nueva inscripción aparece.
no se escucha un nombre muerto. Si responde, es porque aún vive, pero esas palabras no estaban en huesos, estaban en piedra. En el próximo capítulo, la lengua de los muertos. No toda lengua está hecha para ser leída. Algunas están hechas para contener, otras para invocar. Y hay aquellas que solo preservan lo que no puede ser olvidado. A partir de 2017, investigadores independientes cruzaron referencias entre inscripciones óseas y piedras talladas en cuevas cercanas a Qumrán, anteriormente ignoradas. En una de esas piedras apareció una frase nunca antes registrada en ningún manuscrito: Ein Shmo Nishkach, Veim Yesh Kol, Hu Ya'ane. Si el nombre no es olvidado, y si hay voz, él responderá. Lo que causó inquietud entre los estudiosos no fue el contenido, sino el contexto. La frase estaba grabada sobre una roca que había sido claramente esculpida con instrumentos antiguos, pero sobre ella había marcas modernas de impacto, como si alguien hubiera intentado borrar la inscripción. Alguien había encontrado aquello antes e intentó silenciarlo. En la tradición rabínica existe un concepto llamado Lashon HaMetim, la lengua de los muertos. No se trata de necromancia, sino de la idea de que ciertos registros preservan más que información, guardan presencia espiritual residual. Según el Midrash Tehilim, las palabras de un justo, incluso después de su muerte, continúan vibrando en el mundo. Pero, ¿y si las palabras pertenecen a un ser no justo, un ser fuera del orden creado? Esa era la pregunta subyacente. Entre los fragmentos óseos analizados en secreto por 3 rabinos del linaje sefardí, con permiso no oficial, surgió la descripción de una estructura, una oración construida por exclusión. No se decía el nombre, pero todo a su alrededor, aquel cuyo nombre quema el oído, aquel cuyo sonido no debe entrar en arcilla, aquel que caminó antes del habla. La lengua era periférica, pero clara. Describía una entidad por ausencia, y según los rabinos, esto remite a prácticas místicas de contención, donde el nombre es sustituido por atributos inversos. En otras palabras, la lengua de los muertos no nombra, rodea. Un detalle inusual fue observado. Todos los huesos con ese tipo de inscripción habían sido raspados con marcas circulares, como si el escriba intentara desorientar la lectura directa. Escribir, pero esconder. Invocar, pero sellar en el propio acto. El lingüista Yosef Bar Cohen, que estudiaba lenguas extintas del Levante, propuso que los fragmentos presentaban una forma de hebreo contaminado, términos arameos mezclados con raíces protoacadias, como si la estructura lingüística estuviera siendo corrompida por otro orden. En sus palabras, es una gramática del exilio, no de un pueblo, sino de una esencia que fue expulsada. Un fragmento óseo retirado de una excavación ilegal en 1999 y pasado anónimamente a un anticuario francés, traía la siguiente frase, repetida 3 veces: Elohim me Elohim, Shem mi Shem, Tselem mi Tselem, Dios de dioses, nombre de nombre, imagen de imagen. Esa estructura trinitaria invertida aparece en textos gnósticos ligados a la escuela de Valentín. Allí, imagen de imagen es la señal de una copia corrompida, un reflejo que no sabe que es reflejo. La inscripción parecía indicar una entidad que no posee esencia propia sino eco, un eco que busca cuerpo. El hueso, en este contexto, no es solo medio, es vehículo, un receptáculo para algo que no desea ser leído, sino hospedado. La tradición cabalística advierte, ciertos nombres, cuando son oídos, no entran solo en el oído, entran en el cuerpo. La palabra en hebreo es davar, que significa tanto palabra como cosa. Lo que se dice es en la grabación perdida de Navé, rescatada parcialmente en fragmentos.
Hay un pasaje donde él habla sobre la función invertida de los huesos. No son texto, son escudos. Cada nombre allí contenido es el resto de una guerra. Uno de los últimos fragmentos estudiados muestra un ideograma híbrido entre la letra hebrea Dalet y la forma de una mandíbula humana. Debajo se lee Sha'ar le Lokol, un portal sin voz. El portal es un símbolo recurrente en la tradición mística. Portales hacia mundos superiores. Pero aquí, el portal no abre hacia arriba, abre hacia adentro, y lo que entra, entra en silencio. Los estudiosos que trabajaron en esos fragmentos reportaron en común un fenómeno discreto, un cambio en la percepción del sonido ambiente durante la lectura, como si las palabras grabadas en los huesos no pidieran voz, sino atención, como si estuvieran esperando. En junio de 2023, en una iglesia abandonada en el sur de Francia, investigadores encontraron un símbolo tallado recientemente, la letra Shin, invertida, y debajo de ella un nombre que no pertenece a la Biblia ni al libro de Enoc. Un nombre que solo aparece en un lugar, en los huesos. En el próximo capítulo, la maldición está activa. En junio de 2023, investigadores independientes exploraban una iglesia abandonada en el sur de Francia, cerca del pueblo de Saint-Guilhem-le-Désert, cuando encontraron una marca extraña en el altar, la letra Shin esculpida al revés. No era parte de la estructura original. La piedra había sido reemplazada recientemente. Debajo de la letra había una sola palabra, Yarakel. El nombre no pertenece a la Biblia, tampoco aparece en los textos canónicos. Su único registro conocido está entre las inscripciones en los huesos encontrados en Qumrán y analizados en secreto. Era el nombre del vigilante que vigila a los vigilantes, un sello final, inscrito solo cuando los otros nombres habían sido invocados. El lugar fue cerrado. No se dio ninguna declaración oficial, pero imágenes filtradas muestran el altar envuelto por marcas en semicírculo similares a los patrones encontrados en las cuevas 11Q y 4Q. En la pared opuesta, una frase fue grabada en latín, Signum apertum est, iterum. El sello fue abierto, de nuevo. Lo que comenzó como arqueología terminó en liturgia, pero una liturgia invertida. En registros no oficiales de manuscritos enóquicos hay una profecía de que el retorno de los nombres no se daría en forma humana, sino en estructura. La lengua volvería, el sonido se convertiría en culto, y el culto en forma. Desde la filtración del audio con el espectrograma que contenía el nombre Shemyasa, múltiples obras de arte contemporáneo, instalaciones sonoras e incluso rituales performativos comenzaron a incorporar elementos estéticos basados en los huesos. Sin saberlo. Pero en algunas de esas obras, grabaciones muestran que el ruido retornó espontáneamente, incluso cuando no fue reproducido. Investigadores llamaron al fenómeno resonancia ósea residual. Pero entre estudiosos de la tradición mística judía se usó otra palabra, geara, iluminación, no en el sentido espiritual común, sino como revelación de algo que estaba escondido dentro del tiempo. La teoría final formulada por Yosef Bar Cohen antes de desaparecer en 2022 decía que las inscripciones no contienen el nombre. Moldean el mundo donde él puede ser oído, como estructuras litúrgicas que preparan el espacio para algo que por naturaleza no posee cuerpo, pero aguarda forma, y el vehículo más adecuado sería el cuerpo humano. No por la carne, sino por la escucha. La maldición, según los textos, no es un evento, es un retorno condicionado por la escucha correcta. Los nombres sellados en los huesos no son solo registros,
son patrones de reintegración. Y cuando esos patrones son leídos, entonados, visualizados o incluso reconocidos, actúan. En la cábala práctica existe el concepto de Gilgul Hashemot, la rotación de los nombres. Un alma puede llevar fragmentos de un nombre antiguo y, sin saberlo, convertirse en su nuevo portador. En 2023, se identificaron 5 personas que, tras el contacto con copias visuales de las inscripciones de Qumran, comenzaron a reproducir los patrones gráficamente, de forma compulsiva. Ninguna de ellas tenía conocimiento previo de las fuentes. Un niño en Bélgica comenzó a dibujar huesos con palabras espejadas en el centro de cuadernos escolares. Un artista de Berlín pintó 7 obras con la frase "He who listens shall host". Un rabino de Safed reportó escuchar una voz en arameo al dormir y, al despertar, encontraba frases escritas en su mesa que no reconocía como suyas. Todas esas ocurrencias convergen en un mismo patrón. La lengua ya no está en los huesos. Se transfirió. El Evangelio de los huesos ya no es un texto muerto. Está siendo leído, no por elección, sino por exposición. El simple acto de ver, escuchar o repetir puede ser suficiente. En cuadernos apócrifos del siglo XIV hay una advertencia olvidada. El sello contiene el nombre, pero el nombre, si es escuchado, busca un vaso. El vaso ahora puede ser cualquiera y, si los vigilantes fueron sellados, pero sus nombres continúan, entonces el sellado no fue total, fue suspensión. La maldición, por lo tanto, no es castigo, es continuidad no consentida. En el altar de la iglesia francesa, la frase final, esculpida en el zócalo, descubierta solo días después, decía «Et corpus fit scriptura», y el cuerpo se convierte en escritura. En una caja de huesos, guardados por siglos, los nombres durmieron, pero ahora ya no están contenidos en huesos, ni en piedra, están en el sonido, en el patrón, en el cuerpo que ve y en el cuerpo que escucha.